Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar una reflexión sobre lo que es la transformación de la educación decolonial, descolonización de la pedagogía. En ese entendido, es importante comprender algunos aspectos que se van desarrollando en el proceso educativo. En ese sentido, es importante entender algunos conceptos de por qué es urgente el descolonizar una pedagogía. Entonces, hay que entender este aspecto muy importante porque la educación en América Latina ha estado históricamente sufriendo ciertos cambios que ha sido impuesto desde la conquista de los españoles, ¿no es cierto? Donde ha habido un orden epistémico colonial, racial y cultural que ha sobrepuesto sobre las formas de pensar que tenían nuestros pueblos indígenas originarios. También estas formas de pensar, de enseñar, de conocer, de vivir, que en algún momento se han soslayado en un menosprecio del otro, ¿no? Y a la causa de esto ha causado una injusticia social. Y tal vez acá es importante recalcar que Aníbal Quijano, desde la colonialidad del poder, no cumplió con el fin de aquel colonialismo formal, sino que persiste a través de la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. En el campo educativo, esta resistencia que se traduce en los currículums homogenizantes en la hegemonía occidental, que ha desvalorizado y menospreciado los saberes ancestrales, requiere una urgente concepción frente a esta crisis, lo que vivimos, de transformar esa realidad en la que vivimos. Entonces, la educación siempre ha sido una herramienta de colonización cultural que ha promovido la negación de identidades múltiples, de las estandarizaciones de subjetividades en torno al ideal del sujeto blanco, urbano, racional, productivo occidental, tal como se advierte dentro de estos Catherine Walton, de la colonialidad. No solo es una estructura externa, sino una lógica interna que habita los discursos prácticos pedagógicos y las formas de concebir la vida misma. En ese sentido, desde esa perspectiva de la descolonización de la pedagogía, es ante todo una apuesta por la justicia epistémica, es decir, por un mundo donde todos los saberes tengan el derecho a existir, a dialogar, a construir sentidos, como sostiene Buenaventura dos Santos. Necesitamos construir una ecología de saberes, un tejido horizontal entre el conocimiento diverso que no sea jerarquizado bajo la lógica del pensamiento único. En consecuencia, la urgencia de colonial se inscribe en un tiempo de transición civilizatoria donde los pueblos que están recuperando sus lenguas, sus símbolos, sus rituales, sus memorias, sus formas propias de educar, resistiendo al despojo epistémico de la modernidad, donde la pedagogía decolonial se levanta como parte de ese proceso histórico, como una propuesta académica aislada, sino como parte de una lucha más amplia por la vida digna, por el vivir bien, por la autodeterminación de los pueblos y la reconstrucción del tejido comunitario. Entonces hay que ver desde esa lógica de transformar lo que es la educación. Ahora, en el otro sentido de poder transformar lo que es la educación, tiene que ver mucho de la colonialidad del saber, tal como fue conceptualizada por Aníbal Quijano, que va a referir al control eurocéntrico de la producción de conocimiento que se ha instaurado durante la colonización y se ha perpetuado más allá del colonialismo. Esta colonialidad implica no solo la jerarquización de la raza, que ha sido un punto neurálgico de poder separar entre negros y blancos, entre campesinos y blancos, siendo elementos raciales y culturales, sino también de los sistemas de conocimiento que ha establecido al saber occidental moderno como universal, como único, como absoluto, racional y superior. Mientras que los conocimientos indígenas eran menospreciados, esos conocimientos africanos y populares fueron más que todo deslegitimizados, como atraso, como supersticiosos, inválidos, que no tienen que ver nada con esta realidad.
En realidad, en este marco, la educación moderna se ha consolidado como un dispositivo central de esta dominación epistémica. La escuela no fue neutra, operó una tecnología de poder desestimada a hegemonizar la subjetividad, la lengua, los contenidos, los modos de aprender y pensar, y así la resistencia educativa fue continua, siendo un espacio privilegiado para reproducir de la colonialidad del saber, como se advierte. Walsh, ¿no es cierto?, en la escuela ha fusionado como una máquina de normalización todos estos aspectos, que produce ciudadanos obedientes, funcionales al sistema capitalista. Ahora, esta forma de pensar seguimos repitiendo en las diferentes unidades educativas, y está desconectado de sus raíces culturales y territoriales. Ahora, este fenómeno se va a traducir en la estructura monocultural del currículum, donde predominan las ciencias exactas, los discursos ilustrados de la historia, la epistemología eurocéntrica y una concepción lineal acumulada del conocimiento. Los saberes indígenas y afrodescendientes, si son incluidos, si son bajo una lógica folclórica, anecdótica o periférica, sin cuestionar la arquitectura epistémica dominante, si se simula la interculturalidad pero niega el diálogo de saberes. Aquí es importante algunas concepciones de Mingolo, que sostiene que la colonialidad del saber va más allá de lo que se enseña. Es una estructura de conocimiento que va a definir que el saber, que quien puede producirlo, cómo se valida y para qué sirve. En otras palabras, podemos decir, la educación no solo forma técnicos o profesionales, sino también forma seres y de conocer. Ahora, ahí tiene que ver mucho lo que es la ontología moderna, que se separa del humanismo, de la naturaleza del cuerpo, de la mente, del sujeto del conocimiento, que ha impuesto como única forma válida de comprender el mundo. Ahora, esto de lo que es la ontología niega otras concepciones holísticas, como es de los pueblos indígenas originarios, que son centrales en las culturas originarias del Abya Yala, donde el conocimiento se genera a partir de la comunión entre la madre tierra, el cosmos, el respeto a los ciclos vitales, la memoria colectiva y la experiencia vivida. Por tanto, el problema estructural, les señalo aquí, de la educación en América Latina, no es simplemente curricular, sino epistémico y ontológico. El sistema educativo ha sido el vínculo de la civilización entendida como un blanqueamiento cultural, disciplinamiento del cuerpo y borrado de las diferencias. Esta situación exige una ruptura radical con los fundamentos mismos del proyecto moderno de educación. Ahora, en este contexto, la descolonización de la pedagogía aparece como un aspecto académico, sino como una necesidad histórica desde la lógica de los pueblos indígenas originarios para poder reconstruir sus saberes y conocimientos. Ahora, esto implica desmontar las lógicas de la colonialidad del saber en la escuela, implica revalorizar los conocimientos situados, implica reconstruir una pedagogía que no sabe en la domesticación del otro, sino el respeto a la horizontalidad y al diálogo genuino entre los saberes. Ahora, para transformar la educación desde esa óptica no implica mejorar el sistema, sino transgredir sus fundamentos, sus estructuras a partir de otros horizontes epistémicos. Lo que conviene aquí es reconfigurar el lugar de los sujetos históricamente oprimidos como productores de conocimiento y asumir una pedagogía insurgente, territorializada y profundamente conectada con la vida comunitaria. Ahora, este aspecto, ¿qué implica? Implica dialogar desde las epistemologías del sur y en busca de una justicia comunitaria. Ahora, el pensamiento decolonial plantea pues muy radical el monopolio epistémico de la modernidad occidental. Ha señalado que la supuesta universalidad del conocimiento moderno es
en realidad una expresión de poder colonial en respuesta, como decía Buenaventura dos Santos, que propone una paradigma de construir una epistemología del sur basada bajo nuestros principios. Una apuesta por el reconocimiento y la legitimización de los saberes producidos por los pueblos que no han sido históricamente oprimidos y colonizados. Ahora, cuando hablamos de lo que es la epistemología del sur, emerge pues desde la experiencia, la lucha de los pueblos del sur, no como una simplemente inclusión en el sistema epistémico existente, sino como una propuesta de transformación profunda de los criterios mismos de validación del conocimiento. En otras palabras, podemos decir, no simplemente se trata de añadir los saberes indígenas y afrodescendientes, eso es lo que hemos cometido algunas veces en el currículo, sino es de cuestionar los supuestos ontológicos, los supuestos epistemológicos, axiológicos y políticos que sustentan el currículo. En este marco es necesidad de poder reivindicar una justicia cognitiva, entendida como la posibilidad que multipliquen saberes que coexisten, que dialoguen, que reconozcan mutuamente en condiciones de equidad. ¿Esto qué implica? Romper la lógica moderna colonial, que se ha traducido el conocimiento en formas más abstractas, más objetivas, separadas de la vida, del territorio, del cuerpo. Entonces aquí la justicia cognitiva es inesperable de la justicia social, ecológica, política. No puede haber liberación de los pueblos sin liberación de sus epístemes. Entonces, en este sentido, si la pedagogía decolonial no se limita a cambiar contenidos, sino que propone una revolución en la forma de entender la educación misma, no se trata de enseñar sobre los pueblos originarios, sino enseñar con ellos desde una perspectiva, reconociendo una agencia epistémica a su capacidad de construir en los mundos. Esto exige que los educadores y educadoras abandonen el rol de los expertos, abracen la humildad epistémica, aprender a escuchar, a desaprender, a retejer los conocimientos desde la lógica de los saberes. Por tanto, la suma de todos estos aspectos, como lo que es la epistemología del sur y la justicia cognitiva, van a constituirse en pilares fundamentales para una pedagogía verdaderamente descolonizadora. Nos va a invitar a pensar más allá del canon, a revalorizar los conocimientos enraizados en la vida y a reconstruir una educación que no sea instrumento de dominación, sino de un camino de liberación. Entonces, desde esa lógica es importante comprender la pedagogía decolonial como una praxis transformadora. Ahora, cuando hablamos de una pedagogía decolonial, no es una propuesta crítica, sino una simple metodología alternativa. Es una praxis política, ética y epistémica que va a emerger desde los márgenes del mundo moderno colonial, desde las luchas históricamente de los pueblos racializados, despojados y silenciados por la colonialidad de lo que es el poder, del saber y del ser. Ahora, esta pedagogía se sitúa pues fuera de los marcos epistemológicos hegemónicos. Ahí propone una transformación radical de lo que es la educación como un dispositivo colonial, parte de lo que Buenaventura dos Santos lo llama zonas de conocimiento no reconocidas, desde donde se gestan otras racionalidades, otras formas de conocer y otras formas de vida. En sí, una praxis que encarnada entre lo que es cuerpo y territorio, el sintepensar colectivo, ¿no es cierto? Y la resistencia diaria, ya cotidiana. Ahora, la pedagogía decolonial es una pedagogía de caminar preguntando, que se rechaza la imposición de verdaderas absolutas y abraza un diálogo horizontal de la incertidumbre creativa, el aprendizaje colectivo y el cuidado mutuo entre nosotros. Ahora, se opone frontalmente a la lógica bancaria de la educación que deposita contenidos de sujetos ya pasivos y puestas a una educación situada, afectiva, vinculada a los territorios y las luchas concretas de los pueblos. Ahora, desde este